Vamos a más temas. Hoy me acompaña en el estudio Gabriela Siller. Ella es economista en jefe de Banco Base. Queremos agradecerle mucho que esté aquí. ¿Cómo estás, querida Gaby? Buenas tardes, felicidades. Gracias. Por estos primeros 2 años. Muchas gracias, Gaby. Bueno, hay muchos temas económicos. Está el Plan Nacional de Desarrollo. Ya estábamos hablando un poco de esto, lo que dijo hoy la OCDE. Hoy se revela la encuesta también de economistas de parte del Banco de México. Pues, ¿por dónde empezar? ¿Cómo ves las cosas? ¿Cuál es un poco el panorama de México al día de hoy? Bueno, para empezar, sorprendió un poco la caída en el PIB del primer trimestre. Sabíamos que el PIB probablemente no iba a crecer, sin embargo la caída de 0.2% como que pone un nuevo escenario y de hecho en la encuesta lo que arroja pues es más o menos una estabilización de los pronósticos que aunque vimos un ligero empeoramiento en términos estadísticos prácticamente se quedan igual. Sin embargo esa encuesta creo que cierra antes de que se dé a conocer de que el PIB del primer trimestre cayó y será hasta mayo cuando en realidad veamos otra vez revisión a la baja en los pronósticos de crecimiento del PIB para este año. Nosotros en Banco Base, bueno, pues haciendo los ajustes dada esta caída, creemos que el PIB va a crecer alrededor de 1.2% en el 2019 y en el 2020 probablemente 1.8%. ¿Con cuánto empezaste? Los primeros pronósticos que hiciste para este 2019, ¿en cuánto estaban? En realidad empezamos cuando gana López Obrador y vimos que el 53% había votado por él. Pensamos que iba a haber un efecto de euforia sobre el consumo y lo que hemos visto es que la confianza del consumidor se ha subido a máximos históricos, pero esto no se ha visto reflejado en el consumo a pesar de que la masa salarial se ha subido como lo publicó recientemente el INEGI. Y empezamos con un pronóstico alrededor del 2%, lo recortamos a 1.8% y hace aproximadamente 2 meses a 1.3%. Con esta caída del PIB, pues obviamente ya nada más contemplando eso, viene a 1.2%. Sin embargo, si vemos que la inversión no se reactiva, que el consumo sigue estando todavía estancado, este pronóstico podría recortarse hacia 0.9%. Y lo malo de todo es que en la economía hay como cierta inercia. Entonces, si se recorta el del 2019, inmediatamente viene un recorte también en la provisión de para 2020. El Oye, tuvimos esta caída entonces de menos 0.2%. Si ocurre algo igual en el trimestre que estamos viviendo hoy, ya sería una recesión. Ahora sí, en términos económicos, sí. Hay que recordar que la teoría económica nos dice que para que sea una recesión son 2 trimestres consecutivos con caídas en el PIB. La verdad es que no creemos que eso vaya a ocurrir. Ya se siente un repunte en la actividad económica y aunque creemos que el crecimiento no será muy alto, será positivo. Pero en dado caso de confirmarse una recesión, pues sería un panorama bastante negativo, sobre todo para las expectativas de inversión, porque sabemos que la inversión depende de muchos factores y no solamente del ingreso, sino inclusive de las expectativas y de lo que se está viendo. Y comentábamos, bueno, que parece que estamos jugando a los congelados, ¿no? Sí. En términos de inversión y que pareciera que las empresas se están volteando a ver unas a otras a ver quién va a ser la primera en animarse a invertir más. Si la inversión que se detona de inicio, de arranque, es la pública, la del gobierno, ¿tendrías confianza de que se reactive toda? Sí, pero habrá que ver en qué tipo de proyectos. Por ejemplo, lo de la refinería Dos Bocas, pues creemos que más bien se está viendo como un riesgo para la economía. Lo de la reactivación del Istmo de Tehuantepec se ve como algo positivo. Oye, la inflación, el tipo de cambio el presidente dice, pues ahora el peso está fuerte y lo ha estado comentando, ¿no? En las conferencias matutinas. ¿Qué te parecen estas dos variables? Bueno, en realidad el peso sí se ha apreciado. De hecho, fue la divisa que más se apreció en abril y contemplando también los primeros 4 meses del año. Pero también hay que recordar que durante el último trimestre del 2018 el peso se depreció muchísimo, dada la incertidumbre por todo lo que ocurrió. ¿Cuál es nuestra expectativa de tipo de cambio? Creemos que va a seguir rondando alrededor de los 19 pesos por dólar por estacionalidad. En mayo puede subirse alrededor de 19.35 y llegar a cotizar alrededor de los 20 pesos por dólar. 20.30 máximo cotizaciones interbancarias, siempre y cuando no venga un recorte en la calificación crediticia, porque sabemos que si llegara a darse un recorte en la calificación crediticia, con eso puede haber una salida moderada de capitales y el tipo de cambio pues se subiría a lo mejor 50 centavos dependiendo qué tanto el mercado lo haya descontado. Oye, el presidente ha dicho también que Pemex no ha incurrido en nueva deuda, ¿no? Yo no he revisado a detalle esto, pero si esto es así,
esto puede impactar de alguna manera al sistema financiero alrededor de lo que implica Pemex, porque mucho del sistema financiero es gustoso y apetitoso de tomar la deuda de Pemex por la prima que paga. ¿Cómo ves esto? Porque Pemex sí que es un pivote muy importante en las finanzas públicas. Mira, en realidad Pemex pues es una empresa que desde hace muchos años ha estado sobreendeudada, sobre todo cuando se le compara con otras empresas del sector, y emitir ahorita más deuda más bien sería ponerse pues más vulnerable para que las calificadoras realizaran todavía más ajustes a la baja. Entonces está bien que no emitan más deuda. Pero más allá de eso también, bueno, pues se debe de mantener unas finanzas sanas, porque sabemos también que en el pasado la calificación crediticia de la deuda soberana de México ha estado en función de la calificación y de lo que suceda con Pemex. Entonces, ahorita se ve como algo positivo que Pemex no emita, pero definitivamente pues creemos que las calificadoras van a estar muy al pendiente del manejo de las finanzas de Pemex y del manejo también de las finanzas públicas y de los proyectos que se lleven a cabo, y sobre todo pues que estos proyectos no generen mayores sobrecostos. Hay que recordar pues que estamos en un entorno de desaceleración económica. Sería a lo mejor diferente si a nivel global viéramos que hay expansión y que de Estados Unidos pues ya se ve rápidamente la ratificación del TEMEC, pero pareciera que son muchos los puntos de incertidumbre. Hoy hay mucho riesgo por el TEMEC. ¿Tú crees que esto está generando ya incertidumbre más allá de lo que vimos quizás hace un mes? Sí, definitivamente. Hay que recordar que, bueno, pues los demócratas yo creo que se lo van a querer bloquear a Trump, y ya no por términos económicos, sino en miras a la elección del 2020. No van a querer que se cuelgue la estrellita de que ya tienen el TEMEC, ¿no? Sí, porque estaría anunciándolo, si esto ocurriera, pues poco tiempo antes de la votación, ¿no? Así es, y esto le daría más votantes. Entonces creemos que más bien se lo van a querer bloquear, y esto, aunque las exportaciones en México sigan en curso, porque sigue el Telecán, así es, está vigente el Telecán, la inversión extranjera directa no, y entonces agregamos otro punto más que merma el crecimiento económico. Oye, ¿te preocupa la situación ahora con estas constantes bajas en el pronóstico del PIB? No es una situación pesimista, ni se espera una crisis, y diría que inclusive tampoco una recesión, pero sí estamos en una situación vulnerable, por así decirlo. Oye, la actuación de Hacienda, ¿cómo la calificas? ¿Cómo ves a las autoridades financieras? Las autoridades financieras, su actuación me parece que es muy buena. Sin embargo, los números es lo que cuenta, y al final, pues las calificadoras, yo creo que eso es lo que van a revisar, ¿no? Sí. Las finanzas públicas sobre costos y cómo lo vayan manejando. Y no nada más es mantener el gasto dentro de lo que está presupuestado, porque también cuando hay una desaceleración económica, obviamente vienen menos ingresos, habrá que ajustar el gasto, pero este gasto, pues tú sabes que está la parte de gasto corriente y gasto en infraestructura. Cuando se recorta la parte de gasto en infraestructura, esto es lo que más daño le hace a la economía. Pero la deuda como proporción del PIB está bajo control, La deuda, ¿no? como proporción del PIB está alrededor del 46%. Hace algunos años el Fondo Monetario Internacional recomendó a México no subir más allá del 50%, entonces podríamos decir que el gobierno tiene bajo margen de maniobra, pero que no estamos en un nivel de sobreendeudamiento, y estamos muy lejos de estar como las economías europeas, por ejemplo. Oye, rápidamente, ¿a ti te causa ruido lo que dice de pronto alguien de parte del Ejecutivo, el propio presidente, versus lo que dice Hacienda, versus las acciones que vemos de pronto y los resultados con los números, o ves consistencia y armonía en todo? No, sí se ve como un mensaje diferente. Inclusive este mensaje diferente pues se traduce en incertidumbre. Y obviamente para generar un mayor crecimiento económico, porque sí es posible crecer al 4%, pues esto se puede dar mediante una mayor inversión que genere una mayor productividad. Pero para que haya una mayor inversión del sector privado se tiene que dar mayor certidumbre. Muy bien, Gaby, muchas gracias por venir. No, gracias a ti. Gracias, Carlos. muy buenas tardes. Gracias. Bueno, antes de hacer un